Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jennifer García, psicólogo clínica y de la salud, especialista en terapia cognitiva conductual, eh, con 7 años de experiencia en el ámbito de la psicoterapia. Llevo 5 años trabajando con pacientes de cuidados paliativos y enfermedades crónicas. Y nada, pues agradezco muchísimo la invitación que ustedes me están haciendo, sobre todo porque es importante entender que desde la salud se exhorta la salud mental como una necesidad para poder sobrellevar las dificultades del día a día. La pandemia, digamos que nos trajo una lección bien importante y es que no estábamos preparados y no estamos preparados para sobrellevar situaciones de alta presión y estrés. Y no solo esto fue complicado para quienes convivían las 24 horas, sino para los especialistas de medicina, el estrés que se vivía día a día en los hospitales y clínicas, los niños y los adolescentes, con el tema de tener que ver su educación casi por completo por un teléfono móvil o un computador. Yo creo que esto fue un factor determinante para el desarrollo de muchas enfermedades mentales, como ansiedad y depresión, pero también se tiene que tener en cuenta que nosotros no estamos preparados para dejar ir a nuestros familiares o a las personas que amamos de una forma tan imprevista, sin poder ir a funerales, sin poder velarlos, sin poder, mejor dicho, hacer, digamos, esos ritos que estamos acostumbrados a hacer. Entonces creo que para todos fue muy difícil y desde la pandemia el tema de la salud mental se volvió un boom, o sea, se volvió moda. Lamento mucho tener que utilizar esta expresión, pero es que antes no se habla de salud mental. Antes todo el mundo creía que era un juego, que a los psicólogos iban las personas que estaban locas. Porque en mi consultorio he tenido pacientes que entran y dicen, no sé por qué me remitieron, porque no estoy loca. Pero en realidad sí somos conscientes y no cuidamos esta parte, pues cuidar nuestra salud física va a ser mucho más complicado. Recordemos que la salud es un tema holístico, donde tenemos que cuidar tanto la salud física como la salud mental, como la parte espiritual, como la parte de mis relaciones, como la parte de mi alimentación. Todo va en conjunto, y si no tengo claro que debo cuidar cada una de las partes del conjunto, pues no puedo esperar a sentirme mucho mejor, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de factores protectores con respecto a las enfermedades y las redes de apoyo. ¿Por qué son importantes los factores protectores? Porque esto nos ayuda mejor a enfrentar de manera mejor las enfermedades, reduciendo el impacto negativo sobre el bienestar emocional, físico y mental. Entonces, en cualquier contexto, las enfermedades ya sean crónicas o leves, si tenemos factores protectores aprendidos, como la resiliencia, pues la recuperación va a ser mucho más simple, digámoslo así, y va a ser mucho más llevadera. Y para las personas que tienen enfermedades huérfanas o crónicas, pues va a ser un proceso mucho más llevadero y les va a costar menos confrontar el deterioro de la salud y todo lo que tiene que ver con dolor crónico. ¿Por qué son importantes son las redes de apoyo? Porque básicamente son aquellos que nos acompañan en el proceso. Ya sea que seamos nosotros quienes lo brindemos o seamos nosotros quienes lo recibamos, las redes de apoyo siempre deben de estar presentes para gestionar mejor la condición física y la salud. ¿Qué pasa si no tenemos factores protectores o redes de apoyo? Bueno, si no tenemos factores protectores aprendidos como la resiliencia, como el positivismo, como saber que a pesar de que estoy enfermo me tengo que alimentar bien, tengo que tener una mentalidad un poco más positiva, tengo que ser adherente a mis tratamientos, tanto médicos como de salud mental. A este paso, si yo no cuento con los factores protectores, pues obviamente va a ser mucho más difícil la recuperación, tanto a nivel físico como mental. Y si no cuento con redes de apoyo, con personas que me acompañen, que estén conmigo en el proceso, pues va a ser todavía muchísimo más difícil. ¿De qué trabajamos hoy? ¿En qué estamos trabajando hoy? Sobre todo enfermedades crónicas y enfermedades huérfanas. Obviamente cada una tiene situaciones críticas que tienden a empeorar, pero en un país como Colombia las enfermedades huérfanas afectan muchísimo la calidad de vida de los pacientes y sus familias. ¿Por qué? Porque aparte de que suelen generar discapacidades físicas o mentales,
se representa una carga económica para la familia y para el Estado. Y nuestros sistemas de salud no están preparados para asumir enfermedades huérfanas con tratamientos continuos. Y que deben apoyar no solo a la persona que está afectada de su salud, sino al cuidado. Nosotros no estamos preparados, los profesionales no estamos preparados. Digamos que los que decidimos, por ejemplo, estudiar fuera del país y buscar otras especializaciones, por ejemplo, el psicodiagnóstico o la psicopatología, que es muy poco conocida en Colombia, digamos que vamos subiendo escalones para poder acompañar tanto a la persona que sufre de enfermedad como a la red de apoyo. Pero en general no estamos muy preparados para confrontar este tipo de enfermedades. Obviamente no solo partimos de que hay falta de autonomía, dificultades en la salud mental, que los cuidados tienen que ser continuos, sino que cuando se adquiere la discapacidad, algunas enfermedades traen consigo una discapacidad con el deterioro de la salud, pues hay, digamos que muchísimo señalamiento y discriminación. Y la atención en salud es muy fragmentada, lo que puede obviamente traer muchas consecuencias, no solo físicas, sino emocionales, tanto para la familia como para el directamente afectado. Entonces, se debe tener en cuenta que en los procesos de enfermedades crónicas y huérfanas debe haber un apoyo multidisciplinar que cuente no solo con profesionales especialistas, neurólogos, ortopedistas, sino con especialistas en salud mental. Y por desgracia en este momento hay muy pocas instituciones que cuentan con un profesional en salud mental que apoye tanto a la familia como a la persona directamente afectada. Hablemos de factores protectores. El primero es la resiliencia, es el aprendizaje, pero la resiliencia se da con aprendizaje. Tenemos que tener claros que es algo que viene muy intrínseco en la educación que nos ofrece. Entonces, obviamente es esa capacidad de seguir caminando, esa capacidad de seguir con los procesos, esa capacidad de tener fuerza, valentía, y es algo que generalmente se adquiere de nuestros cuidadores, de nuestra familia, pero que también se puede adquirir en un proceso psicoterapéutico. La resiliencia básicamente es la que nos da la fuerza para continuar. Es una palabra que se ha puesto muy, digamos, de moda, pero es una palabra que siempre ha existido. Los colombianos somos muy resilientes porque hemos sufrido de guerra y violencia desde años incontables, entonces somos muy resilientes, pero más allá de esto, la enfermedad es sumamente importante porque se adquiere una adherencia a los tratamientos. El apoyo social, no solo hablamos de la familia, de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, de mis hijos, sino que también hablamos de la sociedad como tal, de mis vecinos, del personal del hospital, de las asociaciones a las que pertenezco, de las fundaciones a las que pertenezco, buscar ese apoyo social. ¿Qué pasa con las enfermedades crónicas que son manifestadas por muchísimo dolor y con las enfermedades huérfanas? Que las personas que sufren de este tipo de enfermedades tienden a aislarse demasiado. ¿Por qué? Porque hay una etiqueta, digamos, social que les genera mucha incomodidad y aparte de esto, pues se sienten como desplazados, no solo del sistema de salud, sino de la sociedad. El optimismo, siempre tratar de estar activos en lo que más se pueda. Yo hablo mucho de labores manuales, tejer, pintar, o sea, todas aquellas actividades manuales que nos permitan estar ocupados, con la cabeza ocupada. La lectura ayuda mucho y sobre todo no sobreinformarnos. ¿A qué me refiero con sobreinformar? Es que empezamos a buscar en Google, empezamos a buscar en Internet, siempre estamos preguntando y obviamente todos los procesos son distintos. Por más que se trate de enfermedades parecidas o la misma enfermedad, el proceso de cada paciente es distinto y de allí es donde debo partir. El optimismo es muy importante porque me ayuda a alimentar la resiliencia. Si yo tengo una posición demasiado negativa en el día a día, pues va a ser muy difícil, digamos, poder sobrellevar la enfermedad, ¿cierto? Autoeficacia, siempre le insisto mucho a mis pacientes
y en los acompañamientos que hago, que cada paciente tiene que ser lo más autoeficaz posible, o sea, encargarse de sí mismo, ser lo más libre hasta donde la enfermedad se lo permita. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que empiezan, digamos, a cortar su movilidad, que cada vez están más quietos, que se desentienden de sus tratamientos y se lo dejan de pronto a la red de apoyo, pues su recuperación va a ser mucho más lenta, casi que nula, porque ni siquiera saben de dónde vienen ni para dónde van con respecto a su tratamiento. Uno entiende que con ciertas enfermedades huérfanas que producen deterioro cognitivo, pues es muy complicado que la autoeficacia esté presente, pero la red de apoyo también debe proveer o debe preocuparse por transmitir esa autoeficacia. Que hagamos en solitario la mayoría, o sea, la mayor cantidad de cosas que podamos, porque esa autoeficacia me produce mucha motivación. Esas estrategias de afrontamiento adaptativas, saber cómo confrontar cada proceso, tanto médico como en salud mental, tratar de modular mis emociones, eso es algo que se aprende mucho, pero es claramente un acompañamiento que debería hacerse desde el mismo sistema de salud. Ayudar a mi paciente a que tenga estrategias de afrontamiento adaptativas, que sea positivo, que sepa modular su emocionalidad, que entienda de dónde vienen sus emociones y por qué actúan de cierta manera. Pero si mi paciente ni siquiera sabe con qué se comen las emociones, pues va a ser muy complicado que él entienda que se debe adaptar a esas emociones y que es normal que se sienta triste, que es normal que se sienta cansado, que es normal que se sienta frustrado y que está bien que tenga un día malo y que no se quiera parar de la cama y que simplemente no le quiera dar la cara al mundo. Pero si yo me sé adaptar y tengo esas características de afrontamiento adaptativas, pues van a ser solo días. Voy a tener días mejores en los que voy a estar más resiliente, que voy a tener más optimismo, que voy a buscar mi red de apoyo a nivel social. Mindfulness y meditación, digamos que, como les decía en un principio, la recuperación tanto mental como física es un tema muy holístico. Si bien hay pacientes que no reconocen el mindfulness y la meditación porque nunca les han hablado de ellos, más allá de eso, también trabajamos sobre la espiritualidad y la fe. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquellos que pueden entrar en la práctica de las meditaciones, de las relajaciones, de procesos de holoterapia, masajes, de todo este tipo de, digamos que de nueva ola que se adapta muy bien a la psicología, es fácil. Y si tienen a alguien que los acompañe, pues obviamente va a ser muy fácil empezar a adaptar y reconocer y entender que sirve. Pero aquellos pacientes que no, que son pacientes de edad más avanzada, es muy interesante trabajarles sobre la fe. No les voy a hablar de fe en qué, pero aquellos que oran, aquellos que rezan, aquellos que tienen fe en un ser supremo, cualquiera que sea, les ayuda mucho a transitar por la enfermedad física y mental. ¿Por qué? Porque es como un aliciente para sostenerse. Entonces, las cadenas de oración que se hacen a nivel de familia, y que mi paciente esté también metido un poco en eso, eh, enseñarles a meditar, enseñarles todo lo que tiene que ver con mindfulness, para que ayuda, cuáles son sus ventajas, y que ellos entiendan que eso hace mucho más fácil el tránsito con la enfermedad. Actividad física y hobbies, sumamente importante. La actividad, digamos la activación conductual, que es la activación física, es fundamental para que mi paciente con una depresión empiece un proceso de recuperación más positivo. No se trata solo de medicación, también se trata de que mi paciente tenga claro que debe moverse para producir dopamina, que debe moverse para que su sistema de recompensa mejore. Tengo obviamente pacientes con dolor crónico, enfermedades huérfanas que no pueden hacer eso, entonces por eso les hablaba ahorita también del trabajo manual, de pintar, de leer, de tejer. Y aquellos que todavía pueden adaptarse a un movimiento, pues hacer ejercicio, tener un hobby, porque eso les ayuda a mantener ese optimismo activado y también entra mucho en un proceso de apoyo
social, porque generalmente cuando hacemos deporte, pues compartimos con otras personas. Pero la activación conductual es fundamental para que el paciente salga de sus procesos depresivos o los mejore, porque no estoy diciendo que solo es el ejercicio, muchos pacientes necesitan terapia, muchos pacientes necesitan medicación, otros no, pero sí es sumamente importante. Y obviamente el acceso a recursos de salud mental. A ver, yo entiendo que es muy complejo hoy en día, pero todo proceso médico de ya sea una enfermedad huérfana o una enfermedad crónica, debería tener un psicólogo y un psiquiatra de apoyo. ¿Por qué? Porque transitar por estas enfermedades es muy difícil, ver cómo se van perdiendo las capacidades o tener un dolor crónico que todos los días me atormenta, todo que no puedo manejar con medicación, que no puedo manejar con terapia. Entonces, por consiguiente, mi red de apoyo va a necesitar todavía más apoyo. Y no solo se ofrece apoyo a mi paciente o al paciente como tal, sino que se ofrece apoyo a su cuidado inmediato. Eh, Lastimosamente, pues digamos que hay muchos sistemas de salud que no cuentan con recursos para tener un psicólogo o un psiquiatra a la mano para atender a un paciente que está teniendo una crisis emocional, que está en comorbilidad con una enfermedad mental, ya sea depresión, ansiedad, estrés postraumático, eh, ataques de pánico. Entonces, yo creo que esto facilitaría mucho el tránsito por la enfermedad de cualquier tipo. Yo he tenido el placer y el gusto de trabajar con pacientes víctimas de accidentes laborales y enfermedades crónicas durante 5 años y he podido comprobar que el proceso por salud mental ayuda muchísimo, ayuda a fomentar esa resiliencia, ayuda a autodescubrirse de nuevo, empezar. Muchas veces cuando se trata, por ejemplo, de enfermedades crónicas, amputaciones, dolor crónico, hay que volverse a redescubrir y a volverse a plantear una vida, pero eso es algo que no tenemos claro porque nosotros estamos acostumbrados a vivir de una manera. Y tanto para su familia como para el paciente, volver a inventar una vida en la que pueda subsistir con mi dolor crónico, con mi enfermedad huérfana es sumamente difícil. Entonces, para eso necesitamos alguien que nos ayude. Y ahí entran los especialistas en salud mental. Y como les decía en un principio, no se trata solo de medicación, porque todo el mundo relaciona salud mental igual medicación. No, se trata de terapia, se trata de acompañamiento, se trata de una red social bien estructurada, se trata de una red médica bien estructurada. Digamos que las enfermedades huérfanas y las enfermedades crónicas tienen un gran impacto emocional y psicosocial en los afectados. Tanto sus familias como cuidadores requieren una atención bastante, digamos, dispuesta desde el sistema de salud que se complemente con un acompañamiento de salud mental. ¿Qué pasa con los cuidadores? Pues obviamente que se aíslan de la sociedad. No solo la persona que requiere atención se aísla sin el cuidador. Y muy pocos tienen un acceso a apoyo psicosocial, oportunidades laborales, educativas, inclusión social, sino que como que separa su vida y se dedican exclusivamente a aquella persona que está cuidando. Entonces es muy complejo porque poco a poco van desarrollando síntomas que se relacionen mucho con depresión, con ansiedad, y no tienen ni siquiera idea de qué se llama, por ejemplo, de qué es un trastorno del cuidado quemado, está relacionado con mucho estrés, con mucho cansancio y aparición de trastornos mentales. Y como no saben cómo manejarlo, ni saben cómo pedir ayuda, entonces estos síntomas cada vez le van a afectar más y obviamente va a haber una disyuntiva con respecto a ser un buen cuidador, pero a cuidar mi salud mental también. Te cuido, me cuidas. Si yo no me cuido, va a ser muy complicado poder cuidar a otros. ¿Qué pasa con las personas que desarrollan discapacidades? Pues obviamente enfrentan mucho aislamiento, mucha estigmatización y discriminación y tienen muy pocas oportunidades educativas, laborales. Entonces, obviamente hacer un buen tránsito por el tema de salud mental va a ser un apoyo muy grande porque vuelvo y les explico. Esto va a empezar como
como a transformar su vida de una manera positiva para encontrar posibilidades. En terapia decimos que los terapeutas simplemente somos un faro. Nosotros simplemente damos la luz. En sí el paciente es el que encuentra la explicación, la razón o la manera de actuar, pero nosotros vamos acompañando ese tránsito para que el paciente sea mucho más fácil. Bueno, redes de apoyo. Pues, obviamente la primera red son la familia y amigos. Ahí generalmente se encuentra el cuidador. Los grupos de apoyo, fundaciones, como les decía, cooperativas, instituciones donde terapéuticas, tanto física como mental, profesionales de la salud, creo que es una de las redes de apoyo más importantes. Sin embargo, si no se hace equipo con la familia, es muy complejo. Organizaciones y asociaciones, apoyo en línea. Hay muchos grupos en línea que nos ayudan también a comprender cómo funciona la enfermedad, cómo me puedo asesorar, qué nuevos tratamientos hay. Servicios de asesoramiento y terapia, digamos, pues lastimosamente, como les decía anteriormente, no muchos pacientes pueden acceder a esto. Yo diría que la minoría pueden acceder, pero es sumamente importante. Los voluntariados en hospitales, por ejemplo, y claramente los cuidadores. ¿Qué pasa si una red de apoyo de estas falla? Pues obviamente va a ser muy difícil para el paciente poder trabajar en su proceso de aceptación y su proceso de resiliencia. Para los pacientes, por ejemplo, que empiezan a desarrollar una enfermedad huérfana o crónica y han sido perfectamente funcionales, obviamente es muy traumático tener que empezar a generar dependencia de otros. Y por eso las redes de apoyo debería ser así: familia, amigos, grupos de apoyo, profesionales de salud, voluntariados, cuidadores, servicios de asesoramiento y terapia, para que cada uno pueda poner su granito de arena y mejorar la calidad de vida del paciente. Lastimosamente, en ocasiones hay redes de apoyo inexistentes o se trata de un cuidador. Entonces, no solo tenemos que cuidar a nuestro paciente con su enfermedad física, sino que tenemos que cuidar con respecto a su salud mental y en ocasiones también con síntomas físicos. Entonces, las redes de apoyo deben estar muy nutridas para que el paciente pueda adaptarse mejor a sus características de vida, a sus nuevas características de vida, en el caso de que sea una enfermedad recientemente adquirida. Recordemos, vamos a hablar de enfermedad y salud mental. Muchas personas creen que una enfermedad física no tiene por qué desembocar en una enfermedad de salud mental. Incluso hace algunos días escuché a alguien haciendo un TikTok hablando de que los profesionales en salud mental estábamos tomando una dirección muy equivocada con respecto a los pacientes y que no estábamos haciendo lo que teníamos que hacer y que la medicación no era la solución y que la medicación no funcionaba porque tú no podías andar ocupado, etc. Pero yo creo que esto es como un paciente que tiene cáncer. No porque tú y yo o porque dos pacientes tengan el mismo cáncer, para los dos va a funcionar lo mismo. Para algunos puede que funcione una medicación, para otros no. Entonces tenemos que entender que cada uno de nuestros pacientes es una historia distinta a la que tenemos que adaptar muchos de los tratamientos actuales, sí, pero debería ser, digamos, un estudio más humano con respecto al paciente. La enfermedad mental y física van muy ligadas y son bidireccionales. Yo conozco pacientes que empiezan a presentar una enfermedad mental, digamos depresión, y empiezan a sufrir de la presión, empiezan a sufrir de diabetes, empiezan a sufrir del corazón, y uno dice, pero ¿qué hora? Porque es bidireccional. Porque obviamente mi cuerpo tiene que somatizar o expresar de alguna manera lo que está aquí. ¿Qué pasa con las enfermedades crónicas, las enfermedades huérfanas y enfermedades vasculares y diabetes, enfermedades autoinmunes? Pues obviamente se asocian directamente con trastornos mentales como depresión y ansiedad o comórbiles. O sea,
que de una va de la mano de la otra. ¿Por qué? Porque como les decía, cuando vamos perdiendo nuestra capacidad de hacer cosas, cuando cada vez nos tenemos que quedar más quietos, cuando nos empezamos a aislar, empiezan a aparecer estos síntomas de tristeza profunda, pensamientos de muerte, dificultades para dormir, cada vez menos motivación y se van yendo de la mano con la ansiedad. Entonces aparecen los trastornos de pica, aparece la sudoración en las manos, aparecen los ataques de pánico, pero ¿por qué? Porque una cosa lleva a la otra. Obviamente una puede subsistir sin la otra, pero digamos que una gran cantidad de veces aparece una y de la mano aparece la otra. Pero siempre nos fijamos más en la física porque lo he visto que en la mental. Entonces sí, pues es que obviamente tiene que estar triste porque está enfermo, pero ¿qué vamos a hacer para manejar esos síntomas? ¿Qué vamos a hacer para manejar la ansiedad? ¿Qué vamos a hacer para manejar? No, es que yo ya tomo mucha medicación, entonces ¿cómo me voy a medicar? Bueno, busquemos otras opciones. Pero siempre he dicho que, digamos, en este caso los psiquiatras que consideran la medicación en un tratamiento lo hacen por una razón muy específica y no se puede obviar. Ese es el problema de la desinformación. Si nosotros no nos informamos antes de tomar un tratamiento o de dar una recomendación a una persona que nos conozcamos, podemos influir en que un paciente no presente muy buena adherencia a un tratamiento. Entonces, siempre primero informarnos. Claramente la salud mental influye en la percepción del dolor, en la adherencia al tratamiento y en la calidad de vida. Porque si tengo un paciente que está sumamente depresivo y ha perdido la motivación, pues va a ser muy complicado que gestione su enfermedad, que tenga ánimos de pararse de la cama, que sea resiliente, que tenga ánimos de ir a una cita médica. Y se empieza a percibir una sensación de desesperanza generalizada. Entonces ya el paciente cada vez tiene menos esperanza, cada vez se retrae más, cada vez se aísla más. ¿Por qué? Porque obviamente viene acompañado de pensamientos, por ejemplo, de sensaciones de profunda tristeza o de necesidad de aislarse cada vez más y simplemente llegan a un punto en que no se vuelven a parar de la cama. Entonces, ¿pero qué pasó? Pues obviamente fue que no le prestó mucha atención a esa salud mental y el paciente cada vez se fue aislando un poco más. ¿Qué pasa con una salud mental deteriorada? Pues que me impide gestionar a nivel físico y puede empeorar mi diagnóstico. ¿Por qué? Porque entre más estrés y entre más síntomas depresivos vayan apareciendo, el dolor va a ir empeorando. Uno va de la otra. Digamos que obviamente viene, o sea, viene acompañado de la adaptación al medicamento, no solo los medicamentos para la salud física, sino en el caso que sea medicado. Pero hablemos, por ejemplo, de un paciente que tiene un trastorno de ansiedad generalizado y se le dificulta dormir. Y aparte de todo, tiene dolor crónico. ¿Cómo puede ser un paciente de esos funcional? Si yo no le logro manejar la ansiedad, menos voy a poder gestionar el dolor. Entonces, por eso es muy importante que seamos muy atentos a las necesidades emocionales de mis pacientes. Atención integrada, pues sumamente importante, no solo que aborde las necesidades físicas, sino las necesidades mentales, de salud mental y que sea muy holístico. Una buena alimentación, un buen descanso, estrategias de afrontamiento adecuadas, adherencia al tratamiento y una buena red de apoyo. ¿Qué pasa también? Se puede incluir el apoyo psicológico, que como les he dicho es sumamente importante, acompañado de terapia farmacológica para tratar los trastornos mentales. Y de la mano de eso, pues va la promoción de los estilos de vida saludables, como les digo, activación física, hobbies, tareas en casa. Nosotros creemos que porque un paciente de nosotros o porque un paciente va perdiendo de pronto sus actitudes cognitivas, sus capacidades cognitivas, no le podemos poner tareas. Entre más útil se sienta, más se va a retardar su proceso cognitivo. Entonces, que el paciente nos ayude en de casa, que siempre esté como muy
muy conectado a su familia y a lo que sucede en casa, no aislar a mi paciente, porque es que si aíslo a mi persona enferma, obviamente cada vez se va a desconectar más de la realidad y lo que nosotros necesitamos es mantener nuestro paciente lo más conectado a la realidad que podemos para que pueda confrontar su tránsito y para que no sea tan mal. Manejo emocional del paciente. Muchas veces nosotros como cuidadores no tenemos ni idea cómo asumir la enfermedad de mi esposo, de mi mamá, de mi hermano, de mi hijo y no entendemos que el manejo emocional es fundamental en la salud y el bienestar. Primero que todo, la escucha activa. Yo suelo decirle mucho a mis pacientes, los demás se van a acostumbrar al dolor que tú sientes, pero tú nunca. Tú como paciente nunca te vas a acostumbrar a tener un dolor crónico o a que tu movilidad se vaya reduciendo. Entonces es muy importante que como cuidador o como profesional de la salud siempre tenga una escucha activa para mi paciente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está sobrellevando los cambios en su vida? ¿Se está adaptando bien a esos cambios o no? ¿Cómo le podemos ayudar? Comunicación clara. Yo nunca he estado de acuerdo y me perdona el personal médico que haya en este momento acá, de negarle al paciente la verdad sobre su enfermedad o sobre las secuelas de su enfermedad. Uno tiene como profesional de la salud que ser honesto y claro con mi paciente para que él sepa a qué se va a enfrentar y que los síntomas que vayan apareciendo no le caigan por sorpresa. Pero si yo todo el tiempo estoy de acuerdo con la familia, que claramente es muy respetable, de ocultarle la sintomatología y las secuelas a mi paciente, pues no esperemos que nuestro paciente no entre en un proceso depresivo porque cada vez va perdiendo más la movilidad, el habla o sus capacidades cognitivas. Entonces, seamos siempre muy claros en cómo se van a suministrar los tratamientos, en por qué se tiene que suministrar así, en cuáles son las consecuencias si no se suministran, cuáles son las secuelas y cómo va a ir empeorando su salud en el caso de que esto sea lo que vaya a suceder. La relación de confianza va de la mano de una escucha activa y de una comunicación clara. Si yo quiero que mi paciente o que mi familiar confíe en mí, pues yo le tengo que entregar esa confianza también. Ser lo más honesto posible, siempre. Yo digo, por dolorosa que sea la noticia o lo que le tenemos que contar a nuestro familiar, a nuestro paciente, es mejor hacerlo. Porque esto va a fomentar una relación de confianza. Educación emocional, claramente lo que les he explicado, explicarle por qué aparecen ciertas emociones, explicarle que es normal que aparezcan y también cómo las podemos manejar. Apoyo psicológico, ya habíamos hablado de esto, siempre tener un psicólogo y un psiquiatra de cabecera. Sé que es muy complicado, pero la mayoría, digamos, de veces en Colombia cuentan con estas opciones. Son procesos muy retardados, pero digamos que el hecho que por lo menos puedan acceder a un psiquiatra nos puede ayudar mucho a entender cómo está funcionando nuestro paciente a nivel funcional. Fomentar la autonomía, que nuestro paciente sea lo más autónomo posible hasta el final. Si se puede bañar solo, que se bañe solo, si puede comer solo, que coma solo, si puede vestirse solo, que lo haga. O sea, no le cortemos autonomía porque esto le va a aportar vitalidad y va a generar cada vez más desmotivación en el paciente. Entre menos cosas pueda hacer, pues obviamente el paciente cada vez se va a sentir más triste. Yo escucho mucho discursos de pacientes que dicen es que ya no sirvo para nada, es que yo ya no puedo hacer nada, es que yo ya no puedo trabajar, entonces yo ya no le sirvo a mi familia y es mejor morirme. Claro, pero que es un paciente que se tiene completamente retraído, metido en una habitación, porque o nos da miedo o preferimos que no nos ayude porque cada vez pierde más la capacidad. No, fomentemos la autonomía en los pacientes y nosotros como cuidadores, pues en quien cuidamos, que hasta el final haga todo lo que pueda hacer en solitario. Es sumamente importante. Involucrar al paciente en todo el proceso. Desde la medicación hasta por qué se la debe tomar así, hasta por qué tiene que ser esta medicación, hasta por qué tenemos que ir a esta cita médica, qué opina de su tratamiento y también su proceso de salud mental. Si no me siento bien, listo, vamos a pedir una cita de psicología, vamos a pedir una cita de psiquiatría, ¿estás de acuerdo? ¿Quiere que vayamos? Te acompaño.
pero siempre, siempre mantenerlo involucrado en su proceso, porque eso también va a ayudar a establecer esa relación de confianza. Si yo no tengo ni idea por qué me tengo que tomar este medicamento, por qué me tengo que hacer este tratamiento, pues me puedo negar perfectamente a una adherencia de tratamiento. Y esa autoconciencia profesional, emocional, actúa más para cuidadores y personal en salud. Muchas veces el cansancio nos hace, digamos, ignorar sobre todo las necesidades emocionales de los pacientes. Y es muy entendible, o sea, hay profesionales que pasan y pasan horas en un hospital y tienden a cansarse mucho, pero recordemos que como profesionales o como cuidadores, por más experiencia que tengamos, siempre tenemos que buscar ayuda cuando nos sentimos bien. Cuando empiezan a aparecer su primera sintomatología de cansancio, de estrés, de tristeza, que cada vez nos sentimos menos motivados para hacer actividades. Necesitamos aprender a pedir ayuda, así como esperamos que nuestros pacientes o nuestros familiares pidan ayuda cuando lo necesitan. Es un tema de ejemplo, pero es un tema de autoconciencia. Yo no puedo cuidar si no me cuido. Para terminar con el tema de los pacientes, a ver, yo siento que es muy importante que como cuidadores o profesionales de salud siempre nos pongamos en los zapatos del paciente. Como si mi paciente todo el tiempo me dice, ven, me duele, ¿cómo te puedo ayudar? Dime cómo podemos manejar el dolor. Siempre tener muy buena comunicación con medicina del dolor, con ortopedistas, con neurólogos, mirar opciones de mejorar medicaciones, pero siempre ser muy empáticos. Pongámonos siempre en los zapatos de los pacientes. Ustedes no nos imaginamos, los que no tenemos un dolor crónico, una enfermedad huérfana, cómo es de difícil lidiar con eso, cómo su emocionalidad es constantemente cambiante. Entonces hay pacientes que me dicen, no, es que yo sé que yo le estorbo a mi hijo, porque cada que le digo que me está doliendo, pues me dice que no me queje tanto. No, tratemos de ser lo más empáticos posible. Nosotros no sabemos que nuestro paciente se acueste o no se levante mañana. Todo puede pasar, ¿cierto? O si se trata de una enfermedad crónica, pues estudiemos la enfermedad, informémonos, preguntemos, pero no esperemos que nuestro paciente siempre esté bien o que siempre tenga que estar de buen ánimo o siempre, digamos, esté positivo, resiliente. A ver, alguien dice ahí que debería haber un curso para cuidadores. Digamos que yo me he tomado el trabajo de sentarme con cuidadores. Son pequeños cursos que se pueden dictar, si se consigue un buen grupo, se pueden dictar cursos para cuidadores, pero más, obviamente, desde mi punto de vista como profesional, trabajando en mi área, es desde la salud mental. ¿Cómo cuidar la salud mental de a la persona a la que cuido, de mi paciente y cómo cuidar mi salud mental? E insisto, mucha empatía, porque nadie sabe lo difícil que es lidiar con una pérdida de movilidad, por ejemplo. Pongámonos siempre en el lugar de otro. Aprendamos a ver las situaciones desde fuera. ¿Qué pasaría si soy yo el que estoy en esa situación? Porque recuerden que muchas veces ellos prefieren no hablar. ¿Por qué? Porque no quiero que me escuchen quejándome. Porque no quiero que crean que yo todo el tiempo me estoy quejando, que todo el tiempo quiero llamar la atención. Entonces siempre, siempre muy empáticos con nuestro paciente, entendiendo que sus procesos no son fáciles y que yo estoy aquí para ayudarlo a transitar esa situación que puede ser tan frustrante y tan traumática para el paciente. Ahorita vamos a hablar de los cuidadores. Es una realidad que los cuidadores juegan un papel fundamental y crucial en las personas que requieren asistencia, debido a enfermedad, discapacidad o edad avanzada. Pero no podemos dejar de aclarar y de tener claro que esto puede causar, no, causa un desgaste físico y emocional significativo. ¿Por qué? Porque el cuidador deja básicamente de hacer su vida para dedicarse a una persona. Entonces, es de esperar que haya unas consecuencias emocionales.
y que con el tiempo haya un sobrecansancio. Según la UNICEF, 3 de cada 10 cuidadores presentan depresión y el 5% muestra signos de angustia, ansiedad o desesperanza. Si yo como cuidador o como padre no tengo una salud mental estable y no cuido mi salud mental, no voy a poder ofrecer seguridad y sensación de tranquilidad, en este caso, a el paciente o por ejemplo, a niños y niñas. O sea, si yo cuido mi salud mental, voy a cuidar la salud mental de las personas que están a mi alrededor. Entonces, no, es que estoy cansada, pero no lo puedo. No, pero es que es normal. Es que llevo 3 noches sin dormir, pero no, igual voy a seguir. Y uno los escucha y dice, en cualquier momento nos van a reventar, sí, tanto por su parte física como por su parte mental. Entonces es muy importante una buena alimentación, un buen grupo social de apoyo para los cuidadores, unos buenos descansos. Y entiendo que para cuidadores es muy difícil, porque hay hijos que cuidan a sus papás y son solo ellos. Entonces ahí es cuando tenemos que pedir ese apoyo a nivel social, porque va a llegar un momento en que ya no vamos a ser capaces de cuidar, al contrario, nos van a tener que cuidar a nosotros. La red de apoyo social, la otra familia. No, es que yo no le voy a decir a mi hermana porque es que a ella solo le gusta que la bañe yo, como he escuchado, digamos, en muchas ocasiones. No, es que a él solo le gusta que le dé la medicación yo por eso, no. En algún momento tenemos que pedir ayuda. No podemos quedarnos pensando en solo la salud de mi paciente, también tengo que pensar en la mía. Ustedes saben que no dormir trae numerosas sintomatologías negativas. Nosotros dormimos para recuperarnos energéticamente y para que nuestro cerebro se pueda recuperar. Pero si no tenemos un descanso o una alimentación adecuada, pues en cualquier momento nuestra salud se va a ver afectada y van a aparecer síntomas múltiples. Ustedes saben que una de muchas veces las personas vienen con enfermedades implícitas, por ejemplo la demencia, y que la falta de sueño las puede disparar de una manera más rápida. O sea, si yo no duermo adecuadamente, puedo desarrollar una demencia más fácil que el resto de las personas que puedan tener una predisposición genética a estas. Entonces, por eso les digo, es muy importante cuidarnos con el sueño. Si no tenemos una alimentación adecuada, si no tenemos, digamos, un balance adecuado, en algún momento nuestro cuerpo va a decir, ya no más, y vamos a tener que buscar ayuda. Acceso a servicios y recursos. Obviamente, como cuidador, debemos tener claro a dónde podemos acceder, a quién podemos buscar, a quién podemos llamar y siempre la información es clara para cuando nuestro paciente necesite ayuda o cuando sea yo el que necesite ayuda. Pero ojalá, yo sé que es muy difícil, sobre todo en Latinoamérica, pero ojalá todos tuviéramos la opción de tener un muy buen acceso a servicios y a recursos, no solo médicos, sino de salud mental. Formación y educación, pues obviamente, primero, informarme muy bien sobre el estado de salud de mi paciente y aprender a ser un cuidador, porque yo puedo ser un cuidador simplemente porque me mueve el corazón, porque amo a mi mamá, pero hay cosas que debemos aprender. Y para eso existen numerosos cursos y capacitaciones, incluso gratuitos. La OMS creo que, en la página de la OMS creo que se ofrecen algunos, el SENA ofrece otros, hay universidades que los ofrecen de manera gratuita, fundaciones, instituciones, entonces siempre debe prevalecer la información, la educación y el conocimiento. Reconocer mis propios límites, aprender a decir definitivamente yo no puedo más, no me siento bien, no estoy tranquilo, me siento muy cansado y poner límites. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos el límite, nuestro cuerpo y nuestra mente lo va a poner por nosotros. Un correcto trabajo, un balance de trabajo y vida. Bueno, hay cuidadores que solo se dedican a ser cuidadores, pero aquellos que lo tienen como un trabajo, que van, que son enfermeros o enfermeras, pues deben buscar ese balance, buscar unos correctos espacios para sobrellevar su vida, sus hijos, su esposo, su familia y también tener un adecuado balance con el trabajo. Espiritualidad, el sentido de propósito, como les digo, no se trata de ninguna creencia en particular, porque yo no vengo a hablarles acá de eso, pero que siempre tengan muy claro que tener esa base de fe y de creencias espirituales es sumamente importante y tener un sentido de propósito,
¿Por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué me siento bien haciendo? Porque si no tenemos un sentido de propósito, pues obviamente nos vamos a agotar mucho más rápido. Recuerden que la motivación es sumamente importante porque aumenta nuestro sistema de recompensa y activa la dopamina. Si yo tengo un sentido de propósito para cualquier cosa que hagas en la vida, va a ser mucho más fácil llevarlo a cabo. Buena comunicación, como les había dicho, con los profesionales de salud y con nuestros pacientes. Siempre desde la honestidad, desde la claridad y desde mi sentir como cuidador. Porque yo le digo mucho a mis pacientes, recuerden que ustedes también tienen derecho a expresar desacuerdos desde la parte profesional, de una manera adecuada, pero tienen derecho. Así como tienen deberes como pacientes, también tienen derecho como pacientes y como cuidadores. Y la flexibilidad y la adaptabilidad, que puede llegar a ser muy compleja, porque recuerden que no trabajamos con nuestro propósito, sino para el propósito de alguien más. Entonces, esa flexibilidad es muy difícil encontrarla, pero siempre tratar de ser muy flexible con respecto a las recomendaciones, a los conocimientos, a la ayuda social y al apoyo médico que se nos. Digamos que uno de los síntomas o de las enfermedades que más se reconocen para los cuidadores es el síndrome del cuidador quemado o burnout. No solo se trabaja en los cuidadores, sino en los trabajadores. ¿Pero a qué se refiere? A un agotamiento físico, emocional y mental que puede sentir o tener una persona o experimentar una persona que se dedica al cuidado prolongado de alguien más. Ser cuidador de por sí implica una demanda física y mental elevada. Y esto, si no hay todo aquello que les dije anteriormente, si no hay un balance, si no hay una red de apoyo, si no hay una buena comunicación, pues me va a traer ciertas consecuencias. La primera es un agotamiento emocional y físico que se expresa generalmente, inicialmente con insomnio, pérdida de apetito, pérdida de motivación, cada vez nos cuesta levantarnos más de la cama, cada vez nos cuesta más tomar decisiones, cada vez nos cuesta más pensar con claridad y simplemente es un agotamiento constante que en cierto momento nos termina ganando la partida. Despersonalización o desapego. Digamos que entender la despersonalización puede ser muy complejo, pero básicamente es como que empiezas a ver todo en tercera persona. Hay cuidadores o personas que pueden desarrollar una ansiedad tan alta que se despersonalizan y es como si empezaran a ver desde fuera todo. Y empiezan a perder como el contacto emocional contigo mismo y obviamente, que es el desapego, que cada vez le muestro menos interés a las personas y en general a las cosas. Cada vez me aíslo, empiezo a mostrar menos interés, pero obviamente esto se debe a un agotamiento emocional muy marcado. Disminución de la realización personal, pues obviamente cuando nos dedicamos a cuidar, nos olvidamos de que tenemos una vida sentimental, que tenemos una vida familiar, que tenemos sueños todavía, que tenemos aspiraciones. Los síntomas de ansiedad y depresión, que sigo muy insistente con ellos, cuando hay un agotamiento emocional importante empiezan a aparecer. Entonces son tristezas muy marcadas, empezamos a tener pensamientos de muerte, la motivación se pierde a perder, es que no quiero nada, es que hoy tengo un día libre, no, prefiero dormir, es que hoy tengo descanso, hoy no me toca quedarme trasnochando, entonces la verdad prefiero quedarme en la cama todo el día y empezamos a ser muy monótonos con nuestras actividades y a perder, digamos, la disciplina con respecto a cosas que nos gustan hacer. Y de la mano de eso aparece la ansiedad. Nosotros decimos siempre, la depresión es un exceso del pasado y la ansiedad es un exceso del futuro. El miedo a qué va a pasar mañana, el miedo a cómo va a funcionar mañana, el miedo a qué voy a hacer mañana, y empiezan a aparecer síntomas que muchas veces no entendemos. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, pero como no lo comunicamos, obviamente nunca vamos a entender qué nos está pasando. Problemas de salud física, obviamente, pues dificultades motoras, aparecen muchos dolores de espalda, dolores del cuello, migrañas, gastritis, y todo esto es una manera de nuestro cuerpo decir, préstanos atención, que necesitamos que nos prestes atención y te centres más en nosotros. Lo más típico son las enfermedades estomacales y dolores de cabeza, pero también puede aparecer una fibromialgia. Si no cuidamos esa salud física, perdón, si no cuidamos esa salud mental,
en antelación, claramente nuestra salud física se tiene que ver afectada desde algún punto de vista. Y los síntomas que aparecen son estos, pero, o sea, hay un sinnúmero de síntomas. Hay pacientes que empiezan a dejar de tolerar la comida, es que mira que cada que como me dan de vomitar, es que tengo muchas diarreas, muchos problemas gastrointestinales, colon irritable. El cuerpo grita lo que la mente calla. Entonces, le tenemos que prestar mucha atención a esto. Deterioro de las relaciones sociales. Si yo me dedico a ser cuidador exclusivamente, cada vez me voy a dejar más de las personas. Y cuando aparece, por ejemplo, este síntoma, es un síntoma muy particular que se aísla, empiezan a aislar mucho. No les gusta hablar, no les gusta relacionarse, ya no salen a tomarse el café, ya no salen a hacer actividades con amigos, preferimos quedarnos en casa encerrados todo el tiempo. Y nos empezamos a aislar. Entonces, de la mano del aislamiento empiezan a aparecer la desmotivación. Entonces, si estudiaba, me salgo de estudiar. Entonces, si tenía la costumbre de ir a hacer deporte, pues ya no voy a ir. Y entonces, si acostumbraba a reunirme con mis amigos, pues ya no lo voy a hacer. Entonces, es un síntoma muy común y esa irritabilidad constante es que por todo me siento enferma. No soporto que me hablen, no soporto que me hagan un comentario, y empiezo a sentir que todo lo que la gente me dice y me hace me molesta. Entonces, ¿cómo tratar el síndrome del cuidador? ¿Qué más? Buscando ayuda. Si sentimos que estamos presentando estos síntomas, necesitamos buscar ayuda a nivel de salud mental, psiquiatría, psicología, trabajadores sociales, y empezar a activarnos, retomar nuestra vida y dar un paso atrás cuando en definitiva necesitamos darlo. Muchas veces, porque es una persona muy cercana a nosotros, preferimos como exponernos y exponer nuestra salud y en última instancia terminamos enfermos. Entonces, cuando necesitamos dar un paso atrás y reconocemos que necesitamos ayuda, no dudemos en hacerlo, porque pueden venir consecuencias muy negativas, o sea, empezar a sufrir de un insomnio crónico, desarrollar una fibromialgia, desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada, no se le desea a nadie. Entonces recuerden que es importante, vuelvo y digo, cuidarnos para cuidar. Tener en cuenta que debemos establecer límites, no puedo, no quiero, me siento demasiado cansada, necesito ayuda. No debemos dejar de reconocer que, digamos, estos cuidadores de pacientes que van desarrollando demencias, Alzheimer, esquizofrenia, sufren en algunas ocasiones muchas agresiones. ¿Por qué? Porque pues, son pacientes que van perdiendo completamente su conexión cognitiva con el mundo, se vuelven agresivos, irritables, y es muy importante establecer límites, decir, ven, no puedo más, me está agrediendo, está siendo violento, necesito que alguien más de la familia me ayude, necesito internarme en una institución porque siento que ya no puedo más, que debe ser obviamente la última opción, pero en definitiva, si mi salud se pone en peligro y si tengo que poner mi salud mental y mi salud física sobre la mesa para que el otro esté bien, recuerden, es sumamente importante tener claro que en algún momento me van a tener que cuidar. Me cuido para cuidar. Si definitivamente siento que no tengo la capacidad de ser funcional con este paciente, a pesar de que lo cuido con el mayor amor, con la mayor dedicación, es importante dar un paso atrás cuando reconozcamos la necesidad. Pedir y aceptar ayuda a la otra familia, que si hay tíos, que si hay sobrinos, que vengan, por favor, ayúdenme, me siento muy cansado, me estoy sintiendo mal, necesito que me acompañen a un profesional de salud mental, estoy teniendo síntomas físicos, o sea, siempre pedir ayuda cuando sea necesario. No quedarnos con la información de yo puedo solo, yo lo puedo resolver solo, es que me necesita y yo sé que pasa muchas veces cuando se trata de familia directa, pero pedir ayuda es sumamente importante. No se les olvide que si en algún momento no pido ayuda en el momento adecuado, tal vez pueda ser muy tarde cuando decida pedir. Entonces es importante que siempre estemos muy, muy pendientes de esto. El cuidado personal, fundamental.
no descuidar nuestro autocuidado, nuestra alimentación, nuestro ejercicio, nuestra imagen personal, no descuidar a nuestra pareja. O sea, siempre estar también muy centrados en entender que siempre nosotros vamos a ser nuestra principal prioridad. Que nosotros no somos funcionales o no funcionamos, las personas de nuestro alrededor tampoco lo van a hacer de nuestra mano. El apoyo emocional, yo sé que hay muchos tabús, muchísimo, con respecto a la psicología, a la psiquiatría. Las personas que tienen mucho miedo a la medicación, y lo entiendo, como profesional de salud mental, lo entiendo, y tienen mucha desconfianza a los psicólogos. No, es que yo no le voy a contar mi vida a alguien que no conozco, no, es que yo prefiero quedarme callado, no, es que qué pereza ir allá a que me echen cantaleta, a que me digan lo que yo sé que tengo que hacer. Hay muchísimos tabús y es increíble que después de pandemia y en esta era todavía nos etiqueten a los profesionales de salud mental como que atendemos locos, pero en realidad que es un loco. Yo muchas veces los confundo y que es un loco. Nosotros estamos para ayudar, para entender, para acompañar. Tengan siempre eso claro, nosotros nunca nos vamos a sentar como jueces, porque no somos jueces de nadie, nosotros estamos para ayudar a entender todo esto que ya les expliqué, porque muchas veces yo no tengo la capacidad de incluso entenderme a mí mismo, y nosotros estamos para darles esa luz en el camino. Con respecto a la medicación, hay muchos tabúes, muchísimos, que es que me vuelvo adicta, que es que si tomo esa medicación me voy a quedar adicta toda la vida, que es que voy a quedar como un zombie. No, por eso les digo, infórmense, investiguen, no se queden con lo que escuchan en YouTube, en TikTok, en Instagram, que uno ve publicaciones o personas diciendo, no, es que la medicación nos vuelve un zombie. No, antes de sacar cualquier conclusión, infórmense, investiguen y busquen a las personas adecuadas. Porque mi vecina puede tener muy buena atención, pero no puede tener ni idea de salud mental, ni cómo funciona un proceso psiquiátrico, ni cómo funciona una trazodona, cómo funciona un antidepresivo, cómo funciona una proxetina. No tienen ni idea. Entonces, si yo me informo, va a ser más fácil para mí tomar una decisión, pero con conciencia, no en base a los tabús que tiene la sociedad con respecto a la salud mental. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. De verdad, para mí es maravilloso poder hablar de este tema porque lo amo, lo amo. Eh, Cuidar, digamos que es la mejor misión de vida que los seres humanos podemos tener. Mm, y acompañar a quien cuida puede resultar con un aprendizaje enorme. Como les digo, siempre desde la empatía con los demás y con nosotros mismos, siempre entendiendo que los demás nos necesitan, pero que nosotros nos necesitamos a